tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes que se sientan a disfrutar de este excelente programa. Más de uno anotando, más de uno reflexionando, pero sobre todo más de uno cuestionándose. Y esto es algo importantísimo porque cuando uno comienza a descubrir que hay más cosas y que quizás eso que estamos haciendo el día de hoy no es lo correcto, nos cuestionamos y es la mejor manera para aceptar y por supuesto corregir para poder avanzar. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, @Zambrano Miguel, ya estamos leyendo todas sus sugerencias, comentarios o incluso recomendaciones porque estamos para complacerlos. También aprovecho de recordarles que está el código QR en pantalla para que lo escaneen y así disfruten de nuestra aplicación maravillosa como lo es Televen Stream, para que disfruten de esta maravillosa e increíble programación. Hoy les tengo un tema muy interesante. Vamos a hablar de los conflictos, de la confrontación, de la comunicación asertiva, pero sobre todo de cómo abordar esas diferencias, esa oposición que puede existir no solamente en las relaciones personales, sino también en las relaciones personales, profesionales. ¡Ay, Dios mío! Tema muy complejo. ¿Saben por qué? Porque para comenzar, los conflictos son inherentes a la humanidad. ¿Cómo es esto, Miguel? Sencillo. Cada relación profesional o personal siempre va a tener una contraposición, va a tener dos opiniones, va a tener además perspectivas diferentes y es allí donde aparece el conflicto que lamentablemente lo hemos satanizado. No, yo odio los conflictos, a mí no me gustan los conflictos, pero es que los conflictos son parte del día a día. Es más, si tú te levantaste esta mañana y le dijiste a tu esposa que querías comerte la arepa con jamón y queso, y tu esposa dijo, oye, pero otra vez con jamón y queso, ya, yo hice carne mechada ayer y a mí me gustaría que comiéramos algo diferente, pero a mí eso es un conflicto, hay dos intereses. Ahora, dependiendo de cómo usted aborde un conflicto tan tonto como decidir qué relleno lleva la arepa del día de hoy, lo puede llevar a un caos, lo puede llevar a un verdadero problema. Porque quizás entonces ese hombre que está apurado y que quería comerse su arepa con jamón y queso, le comienza a alzar la voz a la mujer obviamente se siente ofendida y dice, claro, siempre tú, no puede ser que yo quiera consentirte y entonces vengas con ese tono de voz y esa agresividad. Y el hombre en vez de tomárselo light, relajado, comienza el conflicto. Eso es lo que hace que un conflicto tonto pase a un caos. Hay una escala en el tono de voz, una escala en la poca escucha activa, una escala en el lenguaje no verbal, una escala en eso que la persona te está diciendo y te está argumentando. ¿Lo han vivido? Imagínense esto ahora a nivel profesional. Y yo quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, pero hace poco un empresario me decía, Miguel, si tú comienzas a hablar de chismes en las empresas, si creas un taller, te vas a hacer millonario. Y yo, mira, tiene sentido, porque el chisme no nos gusta, pero nos entretiene. ¿Cuál es el problema de los rumores? Que esos rumores van tomando fuerza y fuerza y fuerza como una bola de humo, una bola de nieve, va agarrando tamaño, peso, y quizás lo que comenzó como un colaborador que te tiene envidia, que se siente inseguro y dijo, bueno, pero es que yo vi esto y aquello de tal persona, y capaz era mentira, puede convertirse en un gran problema para la empresa. Entonces, veamos que lo primero y principal, y para mí esto es fundamental en la vida, es tienes que verificar la información siempre. Al haber dos puntos de vista, al haber dos percepciones, al haber dos criterios, tienes que ir directamente a los argumentos. Vamos a hablar, vamos a discutir. Que por cierto, discutir tampoco significa pelear, porque lamentablemente todos estos términos los hemos confundido. Ya yo localicé lo que está ocurriendo. Hay, por supuesto, una diferencia. Hay algo que todavía no compagina entre tú y yo o entre mi equipo y tu equipo y viene quizás lo más importante de este tema. Ya sabemos que el conflicto apareció, ya sabemos que hubo un rumor, hubo quizás una mala decisión, hubo probablemente ausencia de algo en X circunstancia y eso a ti te está afectando, pero ¿cómo lo estás abordando? ¿Desde la agresividad? ¿Desde la pasividad? ¿O desde la asertividad? El ejemplo de los esposos era agresivo. Comenzó con un tono elevado, el hombre terminó gritando,
Seguramente la esposa también le dijo dos improperios y allí se generó una muy fuerte discusión, cargada de verbo violento, de improperios, de cuestionamientos. Y eso lamentablemente es más común de lo que uno cree. Pero hay momentos donde aparece el conflicto y lo abordamos desde la pasividad. Yo creo que mejor lo dejo para después. No, es que como yo le digo al jefe que esto no me gusta, pero wow, es que y si le digo y me votan, o sabes qué, mejor, mejor que ellos tengan la razón. De verdad que yo no me quiero meter en problemas. Esa persona silente, esa persona que de alguna manera evita la responsabilidad, evita el conflicto, también se hace cómplice de ese conflicto. Y si escala, también es su responsabilidad. ¿Escucharon? Responsabilidad. Es muy importante dentro del lenguaje asertivo y sobre todo a nivel corporativo utilizar los términos correctos. Las personas culpables desde la antropología se sienten, wow, prisioneros, vamos a la horca, al paredón, nos van a acusar, nos van a encarcelar y por lo general huyen, no se hacen responsables. Pero cuando las personas son responsables, asumen y van a resolver. ¿Vieron la diferencia, no? Si yo digo, es tu culpa, es muy diferente a decirle, es tu responsabilidad, porque en teoría tú la vas a asumir. Tienes valores, ¿no? Tú vas a asumir, vas a analizar qué es lo que está pasando y por supuesto vas a ofrecer las soluciones. Entonces, si yo no quiero ser ni una persona agresiva, ni una persona pasiva ante un conflicto, obviamente debo desarrollar la asertividad, pero ¿cómo la desarrollamos en un conflicto? Recordemos que nació para justamente solucionar conflictos o evitar los conflictos. Y en la próxima parte justamente les voy a hablar de qué hacer ante esa circunstancia que está escalando y llegó el momento de resolver, llegó el momento de confrontar. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de cómo manejar los conflictos, cómo confrontar de la mejor manera esos conflictos y sobre todo cómo conseguirle soluciones a los conflictos. Aquí estoy sentado, relajado, porque esto hay que tomárselo con soda y con calma. Ya nosotros ubicamos el conflicto, bien sea entre una pareja, entre unos amigos, con los colaboradores en la empresa, es decir, con los colegas, con los compañeros de trabajo. Y lo primero que debo hacer yo es no tomarme nada personal. Cuando yo me tomo las cosas personal, créanme que estoy pecando, estoy fallando. Y esto lo dice el gran Miguel Ruiz en su libro Los 4 Acuerdos. Cuando yo me lo tomo personal, automáticamente voy a actuar de manera errada, de manera visceral. Y esto es importantísimo, ¿ok? Por favor, no se tomen nada personal. Hablemos de la confrontación. Apareció el conflicto y la gente evita el conflicto. Hay estudios que aseguran que lo que hace que un equipo sea disfuncional es justamente evadir el conflicto, evitarlo, escondérselo del conflicto. ¿Por qué? Porque algo tonto, algo sencillo, algo así puede escalar a grandes dimensiones y entra una palabra clave, confrontación. ¿Qué es la confrontación? ¿Por qué la confundimos con pelea? ¿Por qué la confundimos con guerra? ¿Por qué la confundimos con batalla campal? Cuando hablamos de confrontación es esa persona que ya vio que hay un conflicto, lo analizó, ya tiene un diagnóstico y se le acerca al colaborador y le dice, quiero hablar contigo, vamos a sentarnos, ¿sí? Me enteré de esto y esto. Imagínense un resultado o un mal resultado, un rumor, una ausencia laboral, algo que obviamente pues salió mal. Ya yo presenté mis argumentos, pero ¿cómo los estoy presentando? Con respeto, con empatía, en el contexto ideal, porque además le dije, ven a mi oficina, vamos a hablar en privado. Recuerden esa frase maravillosa, se corrige en privado, pero se felicita en público. ¿Tiene sentido? Muchísimo sentido. Este colaborador que yo estoy llamando y que por supuesto ya yo lo estoy confrontando porque me le acerqué, porque tuve la disposición y la voluntad de decirle, vamos a hablar, yo lo estoy haciendo desde el respeto, la empatía, el contexto ideal, que ya lo dije, pero ahora le agrego algo muy importante, evitando el rol de víctima. Cuando usted se acerca a alguien y automáticamente, claro, como yo soy pobre, como soy humilde, como yo no estudié, claro, como yo no me preparé,
Si tú arrancas como una víctima, significa que frente a ti hay un victimario. Pero más importante aún es saber que el 90% aproximadamente de lo que yo comunico no viene de la boca. Es lenguaje no verbal, miradas, gestos, las manos, la postura. Imagínense que yo tenga un colaborador frente a mí y esté sentado y yo esté de pie encimándole o encimándomele. Imposible, eso no existe. Ya la agresividad se está notando en el ambiente y eso se va a convertir en un caos. Por eso, cuando nosotros analizamos la asertividad, es justamente o evitar el conflicto o solucionar el conflicto. Y ustedes se preguntarán, ¿diferencias? Muchísimas. El conflicto ya apareció, porque apareció, es una circunstancia. Pero en muchas ocasiones yo puedo, de alguna forma, evitar tantos conflictos. Si yo soy amable, si soy respetuoso, si soy una persona consciente de, si soy empático, pero además, si trato a todos por igual, yo creo que el conflicto va a ser mucho más difícil de aparecer, aunque pueda aparecer probablemente por resultados o falta de resultados. Puede aparecer por otra circunstancia, pero vean qué interesante es manejar un clima laboral idóneo. Incluso un clima ideal en la familia, en la casa, donde estés, ¿vale? Entonces, confronto cuando me acerco. Vean qué interesante esto. La confrontación, la gente cuando la escucha, huye, porque quizás no tiene argumentos, porque probablemente es analfabeta emocional. Entonces él dice, no, yo cada vez que me le acerco a alguien para decirle qué pasó con eso, yo me enajeno y me molesto y me pongo rabioso. Entonces maneje su inteligencia emocional, que es una de las habilidades blandas más importantes en la vida de cualquier persona, bien sea a nivel laboral o a nivel profesional. Estamos aquí, están los argumentos y comenzamos con algo muy importante. ¿Conocen el Cronos y el Kairos? El Cronos es el tiempo lineal. Es decir, el problema ocurrió un lunes 22 de abril, un ejemplo, a las 10 de la mañana. Ahí ocurrió el problema. Pero yo vengo a resolverlo o a confrontar a esta persona 3 meses después, cuando quizás la persona ya olvidó lo que me hizo. Cuando quizás la persona ya hasta compartió conmigo y estamos de buenos amigos y vienes tú a sacar un tema que eso ya venció, ya caducó. Es aquí donde el kairos, con K, término utilizado por los griegos, tiene que ver con el tiempo ideal. Y aquí presten atención porque viene lo interesante del tema, bien sea, insisto, a nivel de pareja o a nivel profesional. El kairos dice, si tú hoy tienes un problema, y ya tú lo analizaste, porque el conflicto te llevó en introspección a analizar, es tu responsabilidad, la del otro, te está afectando, ¿no? Y ya tú sabes todo lo que envuelve a ese conflicto, tú deberías ir, cuando creas conveniente, 1 o 2 horas después, a resolver, a confrontar a esa persona. Pero a veces por miedo, por inseguridad, por baja autoestima o quizás por sumisión desde esa comunicación pasiva, dejamos que pasen los días y yo me estoy conteniendo, me estoy guardando, me estoy llenando de esas emociones displacenteras y cuando vaya a confrontar a las personas puede ser que ya el tema se había olvidado o puede ser que ese mal manejo de las emociones te lleve a una mala solución o a una mala resolución de ese conflicto. ¿Tiene sentido? No saben la cantidad de personas que van a confrontar tiempo después y ya no tiene el mismo efecto. Quizás sí, porque esta persona contigo más nunca habló, más nunca se la llevaron, más nunca coincidieron y quizás te puede llevar algo positivo, pero te puedo asegurar que si es una persona con la que compartes diariamente, ese ir a corregir o ese ir a confrontar a destiempo no te va a llevar a nada bueno. ¿Qué te recomiendo? Mucha voluntad, mucha convicción, mucha seguridad. Ve con los argumentos. Y hay algo interesantísimo del derecho y es que cuando yo voy a confrontar a alguien, yo no debería meterme con los principios de esa persona, con sus gustos, con su identidad religiosa o sus creencias, porque muchas veces desde la inexperiencia vamos a confrontar a esa persona y le decimos, claro, como tú practicas X religión, ya va, te estás metiendo conmigo o con lo que hice. Evalúa a las personas por sus acciones, no por lo que cree y no por lo que le gusta, porque allí también cometemos otro craso error, ¿vale? En la próxima parte seguiremos hablando de cómo solucionar conflictos, cómo analizarlos, cómo abordarlos, pero sobre todo cómo confrontarlos de la mejor manera. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Genios Criollos. Hoy queremos rememorar la trayectoria de uno de los principales exponentes del arte cinético que trascendió fronteras, Jesús Rafael Soto. Nacido en Ciudad Bolívar, Venezuela, en 1923, su obra, caracterizada por la exploración del movimiento y la percepción visual, lo posicionó como una figura clave del arte contemporáneo. Soto inició sus estudios artísticos en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, donde conoció a otros grandes artistas venezolanos como Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero. Sin embargo, fue en París, a donde emigró en 1950, donde su obra cobró vida y resonancia internacional. Su fascinación por el movimiento lo llevó a experimentar con diversas técnicas y materiales, creando obras que invitaban al espectador a interactuar con ellas. Su penetrable escultura volumétrica, que podía ser atravesada, son de esos trabajos maravillosos y emblemáticos. Al caminar a través de estas estructuras, el espectador se convertía en parte de la obra, experimentando sensaciones de profundidad, movimiento y desmaterialización. Soto también exploró otras formas de crear la ilusión de movimiento, como las vibraciones luminosas y las superficies que parecían ondular. Sus obras, a menudo de gran formato, transformaban los espacios expositivos en experiencias sensoriales únicas. A lo largo de su carrera participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo, y sus obras se encuentran en las colecciones de prestigiosos museos como el MoMA y en el Centro Georges Pompidou. Su obra más emblemática para los venezolanos es la Esfera de Soto, ubicada en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. Representa un símbolo de nuestra identidad, un punto de encuentro para los caraqueños y un atractivo turístico para quienes visitan la ciudad. El maestro del arte cinético falleció el 14 de enero de 2005 en París, Francia. Su partida representó una gran pérdida para el mundo del arte, pero su legado sigue vivo a través de sus obras. Jesús Soto es mucho más que un artista para Venezuela. Es un símbolo de la creatividad, el talento y la capacidad de trascendencia de los venezolanos, que hasta ahora continúa enriqueciendo la identidad cultural del país. Sus obras son consideradas tesoros nacionales que inspiran a artistas de todas las generaciones. Genios Criollos. Qué gran maestro, Jesús Soto, definitivamente esos íconos venezolanos que nos hacen sentir muy, pero muy orgullosos cuando estoy por allá en la autopista y veo esa gran esfera y digo, wow, qué esplendor, qué belleza, sobre todo, qué calidad. Y de eso nosotros deberíamos hablar todos los días, de lo grandes que somos como venezolanos. A ver, seguimos con el tema del día de hoy. Conflictos sobran, con la familia, con los hijos, con los empleados, con los socios, con los colegas, con la sociedad. Es más, con la junta de vecinos. No saben la cantidad de personas que en una junta de vecinos comienzan a despotricar al otro, comienzan a señalarlo, sus gustos, sus preferencias. Y más de uno yo lo he visto cómo se levanta y le dice, señora, ¿a usted le importa mi vida? Y si le importa, ¿por qué le tiene que estar importando? A mí no me importa la suya, yo la respeto. Y es aquí donde vamos nuevamente con ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es eso que estás viendo como problema, como conflicto? Ah, es que el hombre pone música a todo volumen todos los días hasta las 5 de la mañana. Muy bien. Ah, es que el hombre sale con el perrito y no recoge la caca. Ah, muy bien. Eso sí es un problema. No, es que él es, no sé, es como extraño. ¿Pero extraño de qué, señora? Vean cómo nuestro verbo no solamente nos condiciona, sino condiciona a los demás. Esa palabra que estamos enviando constantemente genera allí una imagen, hay una autopercepción de las cosas, hay una autosugestión, y es como decía el gran Arturo Uslar Pietri, pensador venezolano. Escuchen bien, si hablas como un patán, terminas siendo un patán. Si hablas desde la agresividad, terminas siendo agresivo. Entonces entendemos que la resolución de conflictos hoy pasa a ser una habilidad blanda. Y cada vez que yo hablo de las habilidades blandas, la gente me dice, Miguel, ¿pero cómo es eso? ¿Hay habilidades blandas, pero también hay duras? Sí, las duras son aquellas metódicas, pedagógicas, esas que estudiamos en el colegio, en la universidad, un oficio, profesión, y son maravillosas, necesarias. Pero vean la importancia de manejar habilidades blandas. ¿Cuáles son? Habilidades sociales, del día a día. Esas que utilizamos para relacionarnos con otras personas, empatía, comunicación efectiva, asertividad, inteligencia emocional, trabajo en equipo, resolución de conflictos.
Qué importante es todo esto. Siempre he pensado que la comunicación es la base esencial del ser humano y lo he pensado porque sé que es inherente a la humanidad. Por ende, si nosotros buscamos esa comunicación asertiva desde el respeto, desde la empatía, estoy convencido de que muchos conflictos jamás escalarían. Porque vamos nuevamente, puede ser que a ti no te guste el vallenato y a mí sí, llegamos a un punto de encuentro y entonces tú escuchas una de Silvestre Dangond conmigo y yo escucho una de Red Hot Chili Peppers contigo porque tú eres amante del rock. Y ya, pero cosas como esas han detonado en grandes peleas y tú dices, ¿cómo es que una persona llega a eso? ¿Sí? Quizás es que no te toleran, probablemente todo se lo toma personal, quizás tiene vacíos emocionales, existenciales, espirituales, y está como ese meme que veíamos alguna vez en Facebook de una persona que sale literalmente como con un camión atrás, y es un camión de basura, pero llevado a lo emocional, problemas, quejas, envidia, chismes, y ¿saben qué están buscando estas personas? Alguien como tú, que no está clara de lo que es, alguien como tú, que se deja manipular, alguien como tú, que no es asertivo, y alguien como tú que no decide poner límites, porque a mí no me va a venir a molestar cualquiera, porque le estás dando poder. No, si es verdad lo que me está diciendo, o aún peor, te duele lo que te dice. Y desde la psicología muchos expertos hablan de si eso que te dicen te está afectando, es porque algo de eso hay en ti. Y si no lo trabajas internamente, cuando lo lleves a ese roce social, a esa interacción, se te va a hacer mucho más difícil. Así que mi recomendación el día de hoy es que entendamos que los valores siempre deben estar presentes. Desde el respeto parte todo. Con respeto todo, sin respeto nada. Y esto es lo que viene de casa. Incluso pronto vamos a dedicar un programa solamente para hablar de valores, para que entendamos desde ya que los valores vienen de casa. Papá, mamá, la abuela, el entorno. No vienen ni en la televisión, ni en la radio, ni en libros, porque eso lo podemos leer, lo podemos escuchar, pero nada como cuando vemos a nuestro papá respetando al señor humilde de la limpieza del edificio y lo saluda con cariño para yo hacer exactamente lo mismo. Como lo decía el gran Albert Einstein, el ejemplo no es una forma de enseñar, es la única forma de enseñar, y es aquí donde también analizamos por qué quizás mi comunicación es tan agresiva. Papá era así, mamá era así, probablemente un tío que tuvo mucha influencia en ti era así. Todo lo hacemos por modelaje. Aprendemos a vestirnos por modelaje, a comer por modelaje. Hablamos gracias al modelaje y quizás también otro gran llamado de atención a los padres para que entiendan que nuestro legado son nuestros hijos. Que nuestros hijos son reflejo de lo que ven en casa. Por eso está esa analogía o esa comparación muy bonita, muy interesante y también muy compleja del niño que es agresivo. Ese niño que es agresivo, ese niño que no tolera la opinión de otros, ese niño que obviamente vive en un conflicto, es porque lo más seguro es lo que ve en casa. Es porque lo más seguro es lo que está constantemente analizando, percibiendo. Sí, pero ese niño que recibe un golpe del niño agresivo porque papá y mamá son agresivos, son violentos, ese niño que se defiende, no es que es agresivo. Ahí hay una reacción ante una acción. Y eso lo hace nuestro cerebro reptil, acción-reacción. Por ese niño jamás ha visto agresividad en su casa. Y por eso él busca defenderse y hasta allí llegó todo. El otro, me imagino que va a insistir en la agresión. Porque todo, insisto, lo aprendemos por vista, lo aprendemos por modelaje. Así que ya saben, tratemos cada día de ser mejores ciudadanos, mejores personas, pongamos los valores de moda y entendamos, insisto ya para cerrar, que el conflicto siempre va a estar. Pero el conflicto no es malo. Lo que hay es que aprender a manejar el conflicto, ya saben, confrontación, con asertividad, buenos argumentos y siempre buscándole solución a eso, que puede ser tan tonto como saber qué relleno lleva la arepa el día de hoy. Vale, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Nos vemos en un próximo programa.